Bueno, dice así, no todos los soñadores son ganadores, pero todos los ganadores son soñadores. Tu sueño es la llave hacia tu futuro. Mark Corman. Bueno, quise iniciar la sesión de hoy con esta frase en la que este autor, Gorman, realiza como una especie de reflexión sobre la importancia de tener sueños y metas en nuestras vidas. Realmente, pues si uno no tiene sueños, no tiene metas, no tiene ilusiones, realmente está fracasando, no está haciendo una buena labor, ya que pues todos debemos soñar con un futuro que deseamos no solo para nosotros, sino para también para quienes nos rodean. Y precisamente son esos sueños el motor que nos impulsa a alcanzar nuestros propósitos, a mejorar y tratar de mejorar y de ser mejores cada día. Ese es precisamente el tema de la sesión de hoy, pero antes de presentarme y de contextualizar la evidencia, me gustaría compartirles una historia. Es un caso real de una investigación que hicieron en los Estados Unidos hace algún tiempo. Entonces resulta y pasa que en el año de 1953, una universidad de los Estados Unidos muy prestigiosa, la Universidad de Yale hizo un estudio muy interesante. Entonces, ¿qué hicieron? Reunieron a un grupo de estudiantes que estaban próximos a graduarse, así como ustedes, y les preguntaron que cuáles eran sus metas y que quiénes las tenían por escrito. Entonces, una vez que concluyeron ese estudio, se dieron cuenta que el 84% de las personas no tenían metas definidas. El 13, el 13% tenía metas definidas, pero sin escribir. Es decir, no la plasmaron en ningún documento ni en ningún papel. Solamente el 3% tenía tanto metas definidas, y además de esas metas las tenían escritas y además tenían un plan de acción específico que les permitiera llegar a alcanzarlas. Entonces, bueno, una vez que concluyeron ese estudio, pues la universidad hizo un estudio muy completo, fue muy riguroso, además fue exaltado y reconocido a nivel mundial en su momento, salió por los medios de comunicación, en las noticias y posteriormente decidieron hacer un seguimiento de qué había pasado con esos estudiantes. 20 años después, los citaron a continuar la investigación, es decir, en 1973 reunieron a ese mismo grupo de personas a ver qué había pasado con ellos en esos 20 años, cómo les había ido. Y pues los resultados fueron los siguientes. El grupo que tenía metas sin escribir, que representaba solamente el 13%, ganaban el doble en promedio al grupo sin metas. Mientras que el grupo que tenía metas definidas, metas escritas y un plan de acción específico ganaban 10 veces más en promedio que todo el 97% restante. Entonces, miren lo interesante de ese estudio y de precisamente los resultados que arrojó, ya que definitivamente nos invita a que las metas, primero que debemos de tener metas, como les dije al principio de la sesión en nuestra vida, y que esas mismas metas, la idea es que deben de estar por escritas. No las podemos dejar simplemente en la mente, ya que la mente fácilmente olvida y cuando menos pensamos, posiblemente nos hace ir por el camino equivocado. Entonces, precisamente esa es la importancia de tener sueños y no solo tener esos sueños, sino que realizar acciones que les permitan cumplirlos. Entonces, la invitación que les hago al inicio de esta sesión es que escriban sus sueños, que primero que tengan sueños, segundo que las escriban, bien sea en una agenda, bien sea en el celular, dejarlo, la idea es que lo dejen precisamente en un lugar visible y pues precisamente eso es lo que les va a permitir
eh, alcanzarlas. En la medida en que ustedes realicen esas pequeñas acciones, es muy probable que logren alcanzar esas metas. Por lo que, si no lo tienen, es fundamental que ustedes desde ahora construyan esos sueños, ese mapa de ruta, o por decirlo de otro modo, la idea es que construyan su propio proyecto de vida. Bueno, una vez contextualizado un poco el tema, vamos a ver el desarrollo de la temática que tenemos preparada para esta noche. La sesión se llama Presentación Proyecto de Vida. Ustedes ya saben por la dinámica de formación del SENA que esta es una conferencia web de acompañamiento a la evidencia que ustedes deben de desarrollar y que precisamente tiene ese mismo nombre, Presentación Proyecto de Vida. Bueno, es el momento de presentarme. Ustedes ya me conocen. Soy el instructor Víctor Sinisterra de la competencia de comunicación, ética y cultura de paz. Y pues voy a ser el anfitrión de la sesión de esta noche. Para mí es, como siempre, un gusto y un verdadero placer y privilegio acompañarlos en este encuentro formativo. Por lo que, sin más preámbulos, vamos a ver los temas que vamos a abordar durante la noche de hoy. En primer lugar, la presentación. Perdón. Segundo, vamos a ver en qué punto de su formación se encuentran en este momento, que es la contextualización. Como tercer punto, vamos a ver algunos elementos que ustedes también encuentran en el material de estudio de la plataforma, que más adelante les voy a decir el nombre, que es el desarrollo del tema. Posteriormente, vamos a dar los lineamientos específicos que tienen que ver con el desarrollo de la evidencia, es decir, les vamos a explicar en qué consiste. Como quinto punto, vamos a dejar un espacio para resolver las dudas e inquietudes que se les presenten y finalizaremos con el cierre de la misma. Bueno, vamos a ver el punto de la contextualización, muchachos. ¿En qué punto de su formación se encuentran en este momento? Ustedes se encuentran, bueno, aquí hay un pequeño error, se encuentran en la fase de ejecución, se encuentran específicamente en la actividad de proyecto 7, que es codificar los módulos del software. Pues ya se encuentran en un punto bastante adelantado de la formación, por lo que quiero felicitarlos, reconocer el esfuerzo que han hecho hasta el momento. Sé que no somos muchos, pero los aprendices que estamos esta noche en sala, pues se han destacado por su compromiso y por su responsabilidad. Entonces, pues es importante que continúen con ese entusiasmo y redoblen sus esfuerzos para alcanzar precisamente el logro de culminar la etapa lectiva y posteriormente alcanzar el título que los acredite como tecnólogos en análisis y desarrollo de software. Nos encontramos en la actividad de aprendizaje 8, la guía 8, que es diseñar y definir su proyecto de vida aplicando técnicas de PNL. Esa sigla PNL hace referencia a programación neurolingüística. Más adelante, durante la sesión, les voy a explicar exactamente qué significa esa sigla y cuáles son las técnicas que presenta este enfoque para el desarrollo de su proyecto de vida. El resultado de aprendizaje, es decir, la meta o el objetivo orientado al desarrollo de la evidencia, está enfocado a promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instalación de una cultura de paz. Entonces, ustedes saben que uno de los fundamentos del SENA está enfocado precisamente en promover esa cultura de paz. La idea es crear conciencia en ustedes, los aprendices, que como dice un dicho de Nelson Mandela que me gusta mucho, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Entonces, vemos que en este mundo hay muchas injusticias, mucha inequidad, pero precisamente es a través de la educación
que podemos aportar un grano de arena precisamente para la construcción de un mejor país, de una mejor sociedad. Nos encontramos en precisamente la evidencia que corresponde a ese resultado de aprendizaje, en la evidencia AP7 comunicación, presentación, proyecto de vida. Ustedes para dirigirse y desarrollar esta actividad recuerden que deben ir a la plataforma Sayuna, buscar la guía de aprendizaje 8 y la encuentran con esa codificación, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1. Esta tiene como fecha oportuna, inició ayer el 9 de febrero y finaliza el 16. Sé que no están al día, pero pues la idea es que ustedes la desarrollen lo antes posible. Y pues como les dije anteriormente, quiero precisamente exaltar la resiliencia y la determinación que han tenido los acá presentes para sacar este proceso formativo adelante. Entonces, mucho ánimo, que ya falta poco y pues muchas felicitaciones a los que han cumplido con la mayoría de evidencias del programa formativo. Bueno, vamos a ver algunos lineamientos del desarrollo del tema que, como les dije, ustedes también encuentran en el material de formación de la plataforma Sayuna. Entonces vamos a hablar del tema inicial, que es el de la dignidad humana. Entonces, para entender este tema del proyecto de vida, que precisamente es el tema que nos ocupa en la conferencia web de la noche de hoy, hay que partir de la base de que todos, absolutamente todos, somos iguales. Por tanto, nadie tiene el derecho ni de humillarlos, ni de despreciarlos, ni por tener más o menos dinero, o porque alguno se crea más bello, más inteligente, o en mi caso particular que soy afrocolombiano, entonces demeritarme porque se piense que otra raza es superior. Todos, absolutamente todos, somos iguales, somos libres, tenemos los mismos derechos, tenemos esos derechos de alegría para no destruirnos ni para destruir a los demás, sino precisamente para ser mejores y lograr nuestras metas y deseos. Entonces, en ese orden de ideas, todo, como les dije anteriormente, todas las personas, sin importar su raza, su condición social, sus creencias, todos tenemos derecho a ser valorados y respetados por el simple hecho de ser personas, todos sin excepción. También los que nos encontramos aquí en la tecnología, aquí vemos alguna foto de algunos de sus compañeros, somos merecedores de algo que se llama dignidad humana, que ustedes ven aquí en el centro de la diapositiva. Entonces, cuando hablamos precisamente de dignidad, nos referimos a ese reconocimiento que cada persona tiene de considerarse valioso y respetado sin importar sus bienes materiales. Es decir, tanto Jordan como Juan, como Pedro, todos somos dignos sin importar sus diferencias. Todos somos valiosos y precisamente tenemos el mismo derecho de ser libres y decidir precisamente qué vamos a hacer con nuestra vida. Este derecho de los que precisamente les estoy hablando es un principio universal que está consagrado en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pero precisamente, ¿cómo es que llegamos a este punto de nuestra historia? ¿Cómo llegamos precisamente a obtener estos derechos, a este reconocimiento? Esos no se obtuvieron así porque sí, de la nada, sino que hubo un previo. Entonces les voy a explicar cuáles son esos antecedentes brevemente. Resulta y pasa, les voy a contar como una mini historia. Resulta que después de todas esas barbaries que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial,
en la que muchas ciudades europeas fueron bombardeadas de manera masiva. Entonces barrios enteros fueron reducidos a escombros, las familias fueron desplazadas, hubieron miles de civiles, incluidos como el niño que ustedes están viendo en la imagen, perdieron su hogar producto de las bombas, producto de todo, de las armas de destrucción que hubieron en esa época. Después, precisamente, aquí vemos otra imagen de ese poder destructivo de las armas y las estrategias militares que provocaron grandes pérdidas humanas, que causaron hambre, desolación, terror y murieron millones de personas, algunos de ellos en condiciones degradantes y atroces. Ustedes pues ya saben lo del holocausto nazi, esas terribles historias que se narran, de, por ejemplo, de las cámaras de gases, de los campos de concentración nazi. Por ejemplo, el régimen nazi llevó a cabo un genocidio en el que fueron asesinados aproximadamente 6 millones de judíos y 1,5 de esos judíos eran niños que murieron o que estuvieron en situaciones lamentables y atroces para la vida humana. Después de todo eso, de tanto sufrimiento y de todo lo que se vivió en esa época, entonces resulta y pasa que en 1948 se reunieron en París los delegados de los principales estados del mundo y firmaron un documento que contiene los derechos y libertades que tenemos todas las personas a nivel mundial. Dijeron, hombre, no podemos seguir así, si seguimos así nos vamos a acabar los unos con los otros, no va a quedar nada para vivir, tenemos que ponernos de acuerdo porque esto no va a llegar a ningún Pereira, como dice. Entonces, ¿qué hicieron? Llegaron a unos acuerdos, después de unos días de negociación, acordaron un listado de varios derechos que tenemos todos por el simple hecho de ser persona. Son esos derechos humanos de los que le están hablando. El inicio precisamente de esta declaración es contundente. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bueno, pues eso suena muy bonito, ¿cierto? En el papel, pues ustedes saben que todo suena bonito. Pero pues se dieron cuenta que luego de que, aún después de que se firmó esa Declaración de los Derechos Humanos, continuaban las injusticias en el mundo, que a pesar de las buenas intenciones seguía el hambre, las injusticias, y eso precisamente generó luchas de grupos sociales, huelgas, protestas en defensa de esos derechos. Se dieron cuenta que aunque se escuche bonito, es muy, muy difícil, muy complicado que el hombre viva en paz. Como dice Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Así lo tengamos esos derechos empastado, forradito, bien bonito en un libro bien bonito y nos hayan repartido copias a todos los países del mundo, la realidad es distinta. El hombre, pues por naturaleza, siempre va a existir, siempre va a ser violento y de alguna forma siempre va a haber conflicto. Entonces, ¿qué hicieron? Como no podemos controlar que siempre haya paz, pues, ¿qué hacemos? Regulemos el conflicto, pongamos como una cierta especie de normas claras para que así se peleen y se agarren de las mechas, por decirlo de una forma coloquial. La idea es que no volvamos a cometer esos mismos errores que cometimos, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces, por ejemplo, cuando crearon estos dos derechos que ustedes están viendo en pantalla, que son el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, la idea es que si nos vamos a agarrar, por lo menos protejamos a la población civil, protejamos a los combatientes,
sobre todo a los niños, a las mujeres cabezas de hogar que nada tienen que ver con el tema del conflicto, no están participando en las hostilidades. Entonces pongamos esas reglas claras para evitar precisamente que acabemos con el planeta y protejamos a la población civil. Bueno, muy bonito y todo, pero ¿qué sucede en nuestro país? Entonces podríamos preguntarnos si hay bases legales que protejan nuestra dignidad. Y la respuesta es que sí. Este libro que ustedes están viendo en pantalla, que es la Constitución Política de Colombia, es un documento que establece que la dignidad humana es fundamental para proteger los derechos fundamentales y promover precisamente de lo que estamos hablando, la libertad, la justicia y la igualdad. Además, también garantiza que tenemos autonomía para proteger nuestro plan vital. Es decir, nosotros somos libres y autónomos para decidir cómo queremos vivir, qué queremos hacer, hasta dónde queremos llegar. Es decir, lo que nos dice la Constitución es que nosotros somos libres para elegir nuestro propio proyecto de vida. Para establecer ese proyecto de vida del que estamos hablando, lo primero que deben de hacer es autorreconocerse. Es decir, hacer como una introspección en la que ustedes determinen cuáles son sus cualidades, cuáles son sus defectos, cuáles son sus temores, qué los motiva para seguir viviendo, etcétera. Igual, pues, obviamente este tema pues no es tan fácil desde que estamos muy pequeños, como ese niño que ustedes están viendo en la imagen al frente del espejo. Nosotros nos preguntamos, hombre, pero ¿qué carajos es que yo hago en este mundo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué estoy haciendo acá? A lo largo de la vida, pues, nos dan diferentes respuestas desde el colegio, algunas teológicas que nos dicen que no, hombre, el propósito de la vida es servir a Dios, otras filosóficas que nos dicen que tener un hogar, unos hijos, desarrollarse plenamente, bueno, en fin. A lo largo de la vida, a medida que vamos creciendo, se nos van dando múltiples respuestas a ese interrogante. Pero el sentido de la vida, nadie les va a decir cuál es. Debe partir precisamente de su interior, de ese autoconocimiento del que estamos hablando, de hacer como una especie de análisis personal en el que es importante preguntarnos cuál es el propósito de mi vida. Ese precisamente es el tema del autoconocimiento. Bueno, una vez analizados precisamente los antecedentes de esta temática, vamos a hablar del tema de la evidencia, que es precisamente el tema del proyecto de vida. Entonces vamos a ver una definición que nos explica a grandes rasgos qué significa. Entonces, un proyecto de vida es un plan que una persona se traza para conseguir objetivos en la vida. Es un camino para alcanzar metas. Le da coherencia a la existencia y marca un estilo en el actuar, en las relaciones, en el modo de ver los acontecimientos. Ahí está la cita de quien pertenece. Entonces recuerden que es muy importante, como hemos visto desde el principio de la sesión, tener un proyecto de vida ya que pues les va a permitir formar esos objetivos, esos sueños, esos anhelos, esas razones para seguir viviendo. A veces uno se levanta de la cama como desmotivados, sin tener como claro los propósitos de para qué me levanto temprano. Entonces, ese proyecto de vida es ese impulso que nos da precisamente levantarnos temprano para luchar y tener esas razones para seguir luchando por un futuro mejor para tanto para ustedes como para sus propias familias. Bueno, ¿se acuerdan que en el inicio de la sesión les hablé de una sigla, PNL? Entonces, es tiempo en este momento de comentarles en qué consiste. Entonces, ese PNL
hace referencia a programación neurolingüística. Yo sé que algunos de ustedes lo han escuchado, pero no sabemos exactamente qué consiste. Te les voy a explicar brevemente. Resulta y pasa que en los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, no mentiras, así inicia una canción, es para ver si me estaban prestando atención. Resulta y pasa que en los años 70, unos investigadores de la Universidad de California crearon como una especie de investigación. Yo siempre con mis investigaciones, una teoría que decía que en el cerebro existen unos patrones de pensamientos que explican por qué las personas, o sea, que explican cuáles los logros que tienen las personas exitosas. O sea, ¿por qué no todo el mundo es exitoso? Entonces, hay una razón científica. Bueno, ese es el estudio que ellos hicieron. Entonces, una vez que finalizaron ese riguroso estudio, se dieron cuenta que la gente exitosa precisamente tiene en común varios elementos, no son exitosas porque sí, sino que en común tienen que su lenguaje corporal, su postura, sus hábitos y sus rutinas es lo que los hace exitosos, muchas cosas que hacen precisamente en su vida diaria. Fue así como esos investigadores entonces comenzaron precisamente a entender cómo diablos es que funciona nuestra mente, cómo y miraron cómo nos hablamos a nosotros mismos y que eso influye en lo que hacemos todos los días. Es decir, lo que nosotros pensamos, decimos y creemos tanto puede ayudarnos a avanzar o puede ayudarnos a retroceder o a poner límites. Si nos decimos diariamente es que yo no sirvo para nada, es que yo soy una persona muy perezosa, es que yo me considero muy tímido, es que me da temor a hacer eso. Eso los condiciona neurológicamente y les impide alcanzar algunos logros y algunas metas. Entonces, esa programación neurolingüística es la que nos puede tanto ayudar a avanzar si hacemos lo contrario. Yo puedo, yo soy capaz, yo tengo todas las habilidades del mundo, o nos puede ayudar a retroceder. Entonces, dentro de ese enfoque hay un autor que se llama Robert Dilts y desarrolló un modelo que consta de 6 niveles neurológicos. Estos niveles nos ayudan a distinguir los diferentes elementos que deben componer un proyecto de vida. Dentro de esos elementos vemos la espiritualidad, la identidad, las creencias y valores, las capacidades, las acciones y comportamiento, el medio ambiente o el entorno. Entonces, rápidamente, antes de explicarles la evidencia, vamos a ver estos niveles. Cuando hablamos de de la espiritualidad, entonces la espiritualidad se relaciona con el para qué uno hace las cosas, cuál es el propósito y lo que los mueve desde lo más profundo, lo que los impulsa precisamente, como les decía antes, a levantarse de la cama. Entonces no se trata simplemente de religión, sino que se trata precisamente de encontrar un sentido a lo que ustedes están haciendo, al sentido que le están dando a la vida, el rumbo que le están dando. Entonces aquí es importante que ustedes hagan unas preguntas como ¿quién soy ante lo trascendente? ¿Qué tan importante es para mí la creencia en Dios o en algo que me trasciende? Si no creo en Dios, creo en algo que me trascienda como el universo en su totalidad. La identidad es otro de los niveles que Dills nos menciona. Entonces la identidad tiene que ver con quién eres y cómo te ves a ti mismo. Entonces es la idea que ustedes tienen de sí mismo, lo que ustedes creen que son capaces de hacer y el rol que asumen en la vida. Entonces para esto es importante que ustedes se hagan preguntas como ¿quién soy yo como individuo? ¿Quién quiero ser? Cuando hablamos de los valores, creencias y actitudes, entonces vamos a desglosarlo. Los valores
definen lo que es importante y lo que guía su comportamiento. Entonces, por ejemplo, a mí me pueden guiar el respeto, la honestidad, cosas que por ningún motivo son negociables. Las creencias, entonces, son las que determinan lo que piensan que pueden lograr. Por ejemplo, yo soy capaz de culminar la tecnología. Soy capaz de aprender un nuevo idioma, de aprender inglés, que del colegio me costaba mucho. Las actitudes, entonces, son las que precisamente muestran cómo se enfrentan a la vida. Por ejemplo, una actitud positiva, una disposición de aprender, que es lo que ustedes están haciendo en este momento. Y para eso es importante que ustedes se hagan preguntas como qué valores deseo expresar, qué actitudes deseo asumir en mi vida, qué creencias deseo fortalecer y cuáles deseo cambiar. Frente a las acciones y comportamientos, entonces las acciones son esas cosas concretas que ustedes hacen en el día a día. Entonces, la idea es que se hagan preguntas como cómo quiero actuar cada día, qué tipo de actividades deseo realizar o deseo dejar de realizar. Por ejemplo, deseo dejar de fumar, deseo dejar la procrastinación, deseo hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y frente al medio ambiente, corresponde al nivel del entorno. Entonces, es decir, hace referencia a todo lo que rodea a la persona y que precisamente influye en su comportamiento. Entonces, la idea es que ustedes se pregunten con quiénes deseo convivir, cómo quiero relacionarme con el medio ambiente en el que me desenvuelvo. Bueno, estimados aprendices, eso es básicamente las preguntas que ustedes deben de plantearse para el desarrollo de su proyecto de vida, de acuerdo con ese tema que vimos anteriormente de la programación neurolingüística. Recuerden que como hemos estado viendo, es esencial que ustedes tengan un rumbo para sus vidas, que no transiten en la vida sin tener un camino, porque hay que tener precisamente un sitio, una meta a donde queremos llegar. Recuerden que si desean llegar a un lugar específico, primero deben de identificar en qué lugar están ahora, con qué recursos cuentan y precisamente elegir el camino y el transporte que los lleve a su destino en forma segura. Bueno, vamos con el cuarto y último punto de la sesión, que es el desarrollo de la evidencia, estimados aprendices. Entonces, mucha atención. ¿Qué tenemos que hacer para desarrollar y cumplir con los resultados de aprendizaje de la evidencia? Recuerden que la evidencia la encuentran en la guía 8 y se llama Comunicación, Presentación, Proyecto de Vida. Lo primero que tienen que hacer es revisar los contenidos presentados en el componente formativo Ser Individuo. Ese es el componente que ustedes deben de leer. A lo largo de la sesión les di algunos elementos que van a encontrar dentro de este componente formativo, pero es importante que para su desarrollo profesional, pues lo lean ese material de estudio. Entonces, recuerden que esta evidencia consiste en identificar y reflexionar sobre su entorno familiar y su realidad social, reconocer sus necesidades en relación con las acciones que debe realizar en su futuro, en lo que tiene que ver con sus estudios profesionales y laborales. Entonces, específicamente, ¿qué tienen que hacer? Eso es como una introducción. ¿Qué tienen que hacer, estimados aprendices? Ustedes van a elaborar una presentación con diapositivas. Para eso, ustedes pueden elegir el programa de ofimática de su preferencia. Entonces, lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer en Genially. Hoy en día, y ustedes como futuros analistas y desarrolladores de software también, la idea es que exploren. Hay varias aplicaciones de inteligencia artificial, donde ustedes pueden desarrollarla. No es camisa de fuerza que utilicen esas tres, solo son, algunas de esas tres solo son ejemplos, pero siempre destaco que la creatividad,
el diseño, que, pues que no hagan algo tan plano y tan aburrido, sino que pues me sorprendan y que hagan un trabajo bien estructurado, con fotografías, con imágenes, no simplemente algo plano. Entonces, una vez que ustedes elijan ese programa, la idea es que ustedes reconozcan cuáles son sus valores y sus sentimientos con relación a su proyecto de vida a nivel individual, familiar, comunitario y ambiental. Las preguntas que deben desarrollar y plasmar en la presentación están relacionadas con su identidad trascendente. Entre paréntesis, creencia en Dios o de algo que trasciende, identidad como persona, quién soy como individuo y quién quiero ser, valores, creencias y actitudes, capacidades, para qué soy muy bueno, acciones y comportamiento, qué tipo de actividades deseo realizar o deseo dejar de realizar cada día, y medio ambiente, cómo quiero relacionarme con el medio ambiente que me desenvuelvo. Es básicamente las preguntas que vimos anteriormente durante la presentación, los niveles que hablaba Robert Dilts en la parte de programación neurolingüística. Entonces simplemente es hacer la diapositiva en la que ustedes expongan cuál es un proyecto de vida, dando respuesta a grandes rasgos a los interrogantes. Estos son a grandes rasgos. ¿Cuáles son los lineamientos generales que deben de tener en cuenta para la entrega de la evidencia? Entonces recuerden que ustedes deben de entregar una presentación en PowerPoint en formato PDF. Para esta evidencia en particular, no les voy a solicitar que lo coloquen en un informe con normas APA como las anteriores. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero para esta específica, mucha atención porque después en las siguientes van a seguir haciéndolo. No, solo para esta, porque recuerden que todas deben de tener su portada, su introducción, conclusiones, pero para esta específica vamos a obviar esa parte, entonces simplemente vamos a presentar, adjuntar esa presentación en el programa que ustedes elijan. Una vez que ustedes la tengan lista, la descargan, y lo guardan en PDF y la suben a la plataforma Sayuna. Entonces recuerden que para presentar la evidencia se deben remitir al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio AP7 Comunicación, Presentación Proyecto de Vida, que lo encuentran en la guía 8 y ahí está la codificación respectiva. La fecha de entrega, como les dije inicialmente, inició ayer 9 de febrero y finaliza el próximo 16 de febrero. Antes de finalizar, les voy a mostrar la guía de aprendizaje rápidamente para que ustedes vean que en la guía ustedes encuentran las preguntas especificadas. Bueno, aquí ustedes abren la guía de aprendizaje 8, aquí resaltado encuentran la actividad que se llama presentación proyecto de vida. Aquí es básicamente lo que les expliqué anteriormente, pero acá están las preguntas concretas y específicas. Entonces, por ejemplo, en el nivel 1, identidad trascendente. ¿Quién soy ante lo trascendente? ¿Qué tan importante es para ti la creencia en Dios? ¿Cómo deseas que esta relación con la divinidad se exprese en tu vida? En el nivel 2, ¿quién soy yo como individuo? El nivel 3, ahí están cada una de las preguntas. No hay necesidad de leerlas, sino que es para que ustedes les quede claro que aquí en la guía de aprendizaje van a encontrar las preguntas. Pues no es camisa de fuerza, no tienen que contestar A, B, C, D, sino que pues pueden colocar, no tengo ejemplos en este momento, pero hay varios compañeros suyos que han presentado excelentes presentaciones. No es precisamente algo muy formal donde tienen que colocar pregunta A, tal, 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 y la respuesta muy formal, sino que la idea es que ustedes lo hagan en forma creativa, original y que globalmente encierren las preguntas allí plasmadas. Bueno, eso es todo, estimados aprendices. Eh,
Vamos con la última parte, que es la de dudas e inquietudes. Entonces, los escucho, estimados aprendices. Si tienen alguna duda o inquietud, con mucho gusto estoy en la disposición de colaborarles. Eliezer, Jordan, Laura. ¿Todo claro, estimados aprendices? Sí, ¿O está? señor, profe. Gracias, Eliezer. Gracias, Laura. Todo claro, sí, señor. Gracias, Jordan. Bueno, estimados, sí, profe. Gracias, Eliezer. Buenas, queridos y estimados aprendices, siendo las 8:16, vamos a dar por finalizada la sesión. Como siempre, les agradezco por el privilegio de su tiempo. Sigan así de juiciosos, ya falta poco para finalizar. En 8 días vamos a tener otra sesión, entonces los espero a los tres, muy juiciosos, por favor no me van a dejar solo. Cualquier duda que tengan me escriben y una feliz noche. Muchas gracias. Que descanse. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Laura.